Soy el Padre José y este es mi canal. Las historias que comparto no son para causar miedo, sino para recordarte que Dios está contigo, incluso en la noche más oscura. Que el Señor te proteja y te bendiga, hoy y siempre. Aquel año, 2003, el puerto de Veracruz amanecía cada día envuelto en una neblina espesa que parecía no querer irse. Yo estaba sirviendo en la parroquia de San Rafael Arcángel cuando una mujer llamada María del Rosario López vino a buscarme después de la misa de domingo. Su rostro mostraba el cansancio de quien ha pasado muchas noches sin dormir. Me dijo con voz temblorosa: «Padre, necesito que bendiga mi casa. Hay algo que no nos deja en paz». Al principio pensé que se trataba de simples supersticiones, comunes en la zona costera, donde la gente suele hablar de apariciones o aires malos. Pero al ver sus ojos, entendí que aquello era distinto. No pedía una bendición por costumbre, sino por miedo. María era viuda. Su esposo había muerto 2 años antes en un accidente de pesca, y desde entonces vivía sola con sus 2 hijos pequeños, Andrés y Sofía, en una casa antigua cerca del malecón. Me contó que todo empezó con ruidos, pasos en el pasillo, golpes suaves en las paredes. Pero lo que la llevó al límite fue cuando una noche su hijo menor le dijo que el hombre del sombrero lo observaba desde la puerta de su cuarto. A la mañana siguiente, María encontró el crucifijo del comedor girado al revés. Nadie más había estado en la casa. Cuando escuché eso, sentí una inquietud que no supe explicar. No era solo miedo, era esa sensación que uno tiene cuando entra en un lugar donde la oración se vuelve necesaria. Acepté ir con ella esa misma tarde. La casa estaba frente al mar. Desde la entrada se percibía un olor a humedad y algo más, algo metálico, como si el aire estuviera cargado. En el pasillo, las paredes mostraban manchas oscuras y en la sala, sobre una mesa de madera, un rosario roto. María me dijo que lo había encontrado así, sin entender cómo se rompió. Los niños estaban en silencio, abrazados uno al otro. Andrés no levantaba la vista del suelo. Sofía tenía las manos frías. Comencé la oración de bendición, rociando agua bendita por las habitaciones. Todo parecía tranquilo hasta que llegué al cuarto de los niños. En cuanto toqué la pared con el crucifijo, un ruido fuerte vino del techo, como si algo hubiera corrido encima. Pensé que era una rata, pero el sonido era demasiado pesado, demasiado rápido. María gritó mi nombre desde el pasillo. Corrí hacia ella y la encontré frente al espejo del baño. Estaba cubierto de vapor, pero en el centro se marcaba claramente una huella de mano, más grande que la de cualquier adulto. Tomé el agua bendita y en voz baja recé el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mientras pronunciaba esas palabras, el aire se volvió más denso, casi inmóvil. Sofía comenzó a llorar sin saber por qué, diciendo: «Está aquí, mamá,
está aquí. Aquella primera visita no fue un exorcismo, sino un llamado de alerta. Yo sabía que algo en esa casa no pertenecía a este mundo. Antes de irme, le pedí a María que encendiera una vela frente a una imagen de la Virgen y que rezara cada noche con sus hijos el rosario. Cuando salí al patio, vi algo que me hizo detener. En la arena, junto a la puerta trasera, se veían huellas, pero no eran humanas. Parecían de alguien que caminaba descalzo, con dedos alargados, y se perdían hacia el mar. Esa noche, al regresar a la parroquia, no pude dormir. En mi oración, sentí una advertencia interior, una voz serena que decía: la fe será tu escudo, pero no vayas solo. Sabía que tendría que volver a esa casa y que lo que habita allí no buscaba asustar, buscaba quedarse. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Pasaron 3 días antes de que pudiera regresar a la casa del puerto. Había hablado con mi superior, el padre Antonio Rivera, un hombre mayor y prudente que llevaba más de 30 años sirviendo como párroco en la región. Le conté lo ocurrido y me escuchó en silencio, con los ojos cerrados. Cuando terminé, dijo solo una frase: no olvides que el enemigo no siempre ruge, a veces susurra. Esa tarde fuimos juntos a casa de María del Rosario. Ella nos esperaba en la puerta, pálida, con los niños detrás. Dijo que las noches habían sido insoportables. Algo golpeaba las paredes, las luces se encendían solas y una voz, grave, lejana, murmuraba su nombre cerca de la cocina. Entramos con calma, llevando el crucifijo y el agua bendita. El padre Antonio comenzó a rezar en voz baja el Exorcismus Brevis, la oración de sanación y liberación. Yo sostenía el libro mientras avanzábamos por la casa. El ambiente era sofocante. El aire estaba tan cargado que costaba respirar. De repente, escuchamos un ruido en el pasillo. Era un golpe seco, como si algo hubiera caído. Corrimos hacia el cuarto de los niños y encontramos a Sofía de pie, inmóvil frente al armario. Tenía los ojos abiertos, pero parecía no vernos. Murmuraba algo, una especie de canto antiguo, en un idioma que ninguno de nosotros reconoció. Sofía, hija, mírame, le dijo su madre, temblando. La niña giró lentamente la cabeza. Su voz cambió, más profunda, más fría. Él está en el mar y vendrá por todos. En ese momento, todas las ventanas se cerraron con un estruendo. El viento apagó las velas y la casa quedó sumida en oscuridad. Solo la luz débil del crucifijo iluminaba nuestros rostros. El padre Antonio alzó su voz con firmeza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46, 1. Apenas terminó de decirlo, Sofía cayó al suelo, como si algo la hubiera soltado. María corrió hacia ella y la abrazó llorando. La niña respiraba con dificultad,
pero estaba consciente. Decidimos llevarla a la parroquia esa misma noche. No queríamos dejarla allí. Cuando salimos, vi que las olas golpeaban el muelle con fuerza inusual. Desde el camino, al mirar hacia atrás, noté algo que me estremeció. En una de las ventanas de la casa se veía una silueta oscura, quieta, mirando hacia nosotros. En la parroquia, Sofía durmió tranquila por primera vez en varios días. Mientras tanto, el padre Antonio revisó un antiguo registro parroquial. Encontró que la casa del puerto había pertenecido a un marinero llamado Julián Escalante, desaparecido en 1978 durante una tormenta. Según el acta, nunca se halló su cuerpo, y su esposa, quien vivió allí hasta su muerte, aseguraba que su alma no había cruzado las aguas. El padre Antonio cerró el libro y me miró con gravedad. Hay que orar, hijo. No sabemos si se trata de un alma perdida o de algo que se disfraza de ella. Volvimos al amanecer. El mar estaba tranquilo, pero la casa seguía con las ventanas cerradas, aunque María juró que las había dejado abiertas. Al entrar, el reloj de pared se detuvo justo a las 3 de la mañana. No marcaba más tiempo. En la sala encontramos las páginas de una Biblia que había dejado sobre la mesa, rasgadas en forma de cruz. Ninguno habló. Comenzamos a rezar el rosario, cada misterio con voz más firme. Durante el cuarto misterio, se escuchó un susurro desde el techo. No era viento, era una respiración. Entonces comprendí que aquella presencia no se alimentaba del miedo de la familia, sino del silencio. Buscaba que dejáramos de orar, que perdiéramos la fe. Cuando terminamos, una paz momentánea llenó el lugar. María nos agradeció con lágrimas, pero al salir sentí una mano invisible tocar mi hombro. Me giré y no había nadie, solo el eco de las olas. Esa noche, en mi habitación, abrí las Escrituras y leí: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Cerré la Biblia y recé por la familia. Sabía que la batalla apenas comenzaba y que el mar esa noche no dormiría. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. La madrugada del viernes, María del Rosario llamó de nuevo. Su voz sonaba entrecortada, como si apenas pudiera hablar. Padre, volvió. Está dentro. No esperé más. Desperté al padre Antonio y juntos tomamos el ritual romano, agua bendita, aceite consagrado y un crucifijo. Al llegar, el cielo estaba cubierto y el mar rugía con fuerza, golpeando contra las rocas. La puerta principal estaba abierta. Dentro, un silencio espeso, como si la casa contuviera el aire. El reloj seguía detenido en las 3 de la mañana. En el pasillo, un olor fuerte a azufre. María estaba arrodillada en la sala, rezando entre sollozos. Sofía dormía sobre el sofá,
Pero Andrés, el hijo mayor, estaba rígido, con la mirada perdida. Sus labios se movían, murmurando palabras que no entendíamos. Al acercarnos, el padre Antonio le impuso las manos y comenzó a orar. Señor Jesucristo, que venciste las tinieblas con tu luz, trae ahora la paz a esta casa. El niño levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se tornaron oscuros, casi negros. De su boca salió una voz que no era suya. No puedes sacarme. Esta casa me pertenece. Un viento helado recorrió la habitación. Las velas que habíamos encendido se apagaron una a una, como si una sombra pasara sobre ellas. El crucifijo en mi mano se calentó tanto que tuve que sostenerlo con un paño. El padre Antonio continuó, con voz firme pero serena: El Señor te reprenda, porque Él es quien reina sobre cielo y tierra. La voz del niño se volvió más grave. Él no escucha aquí. Esto es mío desde antes que ustedes rezaran. En ese momento, María comenzó a gritar. En el techo, una mancha negra se extendía, moviéndose como humo líquido. No era sombra, era una forma que respiraba. El aire olía a hierro y sal. Tomé el agua bendita y rocié el lugar. El ruido fue inmediato, un silbido agudo, como si hirvieran las paredes. Andrés cayó al suelo, convulsionando. Rezamos el Padre Nuestro, una y otra vez. Cada palabra era más difícil de pronunciar, como si el aire se negara a salir. Entonces recordé las palabras del Evangelio según San Marcos. Esta clase solo puede salir con oración y ayuno. Marcos 9:29. Puse mi mano sobre el corazón del niño y pronuncié en voz alta: En el nombre de Jesucristo, que murió y resucitó, te ordeno que abandones este cuerpo y esta casa. Un grito ensordecedor llenó el lugar. No venía de Andrés, sino de las paredes mismas. El suelo tembló, los cuadros cayeron y la puerta del patio se abrió de golpe. Una corriente de aire helado atravesó la casa. Durante unos segundos todo fue confusión. Los rezos, los gritos, el viento. Luego, un silencio absoluto. Andrés abrió los ojos, respirando con fuerza. Me miró, como si despertara de un largo sueño. Padre, ya no está. El padre Antonio hizo la señal de la cruz. Afuera, el mar se calmó de pronto, como si el mismo cielo hubiera exhalado. Nos quedamos orando un largo rato, hasta que los primeros rayos del sol entraron por la ventana. En ese instante vimos algo extraño. La mancha del techo comenzaba a desvanecerse lentamente, dejando un tono claro, como si alguien la borrara desde adentro. Antes de irnos, enterramos en el patio una cruz de madera bendecida y recitamos el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. María lloraba en silencio. Su hija dormía en paz. Andrés, con voz débil, dijo: Padre, soñé que un hombre salía del mar y se iba caminando hacia la luz.
Nos miramos con el padre Antonio. Sabíamos que, a veces, las almas atrapadas encuentran su camino solo cuando la oración abre una puerta que no se ve. Al salir, el cielo estaba despejado. La brisa tenía el olor dulce de las mañanas en Veracruz. Pero mientras cerraba la reja, escuché a lo lejos un leve eco de pasos sobre el muelle. No supe si era el viento o algo que se despedía. Esa noche, al escribir en mi diario, sentí una paz profunda, no la paz del triunfo, sino la de haber sido testigo del poder de Dios sobre el miedo. Y comprendí algo que aún hoy repito en cada homilía. Donde se pronuncia el nombre de Cristo con fe, ninguna oscuridad puede permanecer. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy. Después de aquella noche, el puerto de Veracruz volvió a su ritmo habitual. Las olas seguían golpeando el malecón, los pescadores regresaban al amanecer y la vida parecía continuar como si nada hubiera pasado. Pero en la casa del puerto algo había cambiado para siempre. Regresé varios días después para visitar a la familia. María del Rosario nos recibió con una sonrisa cansada, pero sincera. La casa estaba más luminosa. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa marina y el olor a café recién hecho. En el comedor, el crucifijo volvía a estar en su lugar, limpio, brillante. Padre, me dijo, desde aquella madrugada no hemos vuelto a escuchar nada, ni pasos, ni voces, ni golpes. Sofía duerme tranquila y Andrés ya juega otra vez en la playa. Miré a los niños y sentí una alegría inmensa. No era solo el alivio de verlos en paz, sino la certeza de que habían comprendido algo profundo, que la fe no es ausencia de miedo, sino fuerza en medio del miedo. El padre Antonio bendijo nuevamente la casa, esta vez con oraciones de agradecimiento. Dijo unas palabras que quedaron grabadas en mi corazón. Donde una familia reza unida, el mal no encuentra lugar donde esconderse. Al finalizar, María nos mostró algo. En el patio, justo donde habíamos enterrado la cruz de madera, había crecido una pequeña planta. Nadie la había sembrado. Su tallo era delgado y sus hojas, de un verde intenso, ella lo interpretó como un signo de renacimiento. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el mar, me quedé un momento solo frente a la casa. Pensé en lo que había ocurrido. Recordé la voz del niño, los gritos, el viento helado, la sombra que respiraba en el techo, y comprendí que no era solo una lucha contra algo invisible. Era una batalla por el alma de una familia, por su esperanza. Abrí mi Biblia y leí en voz baja: la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Juan 1:5. Esa frase resonó como nunca antes, porque allí, en esa casa frente al mar, había visto cómo la oscuridad se disolvía ante la oración constante, ante una fe sencilla, nacida del amor de una madre por sus hijos.
Pasaron los meses. María comenzó a colaborar en la parroquia, ayudando en la catequesis y en las visitas a enfermos. Solía decir a los demás: el miedo se vence rezando, no huyendo. Andrés, con el tiempo, se convirtió en monaguillo, y Sofía, cada vez que venía a misa, traía flores para la Virgen. Una tarde de verano, mientras caminaba por el malecón, me encontré con un pescador anciano. Me preguntó si era yo el sacerdote que había ido a la casa del puerto. Al confirmarlo, sonrió con melancolía y dijo: esa casa era de Julián Escalante. El mar lo reclamaba cada año, pero parece que por fin encontró descanso. Anoche, un niño vio una luz sobre el agua moviéndose hacia el horizonte. No respondí, solo miré al mar. A veces, Dios nos permite señales que no necesitamos entender, solo contemplar. Esa noche, al escribir en mi diario, dejé estas palabras: cuando el alma humana se abre a la oración, el mal pierde su voz. No hay sombra tan densa que pueda resistir la llama del Espíritu. Hoy, cada vez que alguien me pide ayuda por situaciones parecidas, recuerdo aquella familia. No cuento los detalles, porque hay cosas que deben guardarse en el silencio de la fe. Pero sí digo lo esencial: que el poder de Dios no se mide por milagros espectaculares, sino por la paz que deja tras de sí María. Aún vive en aquella casa. Las paredes fueron pintadas de blanco y en la entrada colgó una placa pequeña que dice: el Señor es mi luz. Cada vez que paso frente a su puerta, me detengo a orar un instante. Escucho el mar, el canto de las gaviotas y agradezco por haber sido testigo de que incluso en los lugares más oscuros, la fe puede devolver la vida. Porque la verdad, hijo, es que la oscuridad no se vence con fuerza, se vence con luz, con oración, con amor. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas y por quién quieres que oremos hoy.